El salón principal vibraba con la tensión contenida. El jeque billonario, con su mirada helada y puño cerrado, contemplaba a la joven sirvienta con una mezcla de arrogancia y desprecio. «Quiero que cocines para mí y mis invitados esta noche», ordenó con voz cortante, «y que lo hagas bien o pagarás caro tu arrogancia». El ambiente quedó suspendido, como si el aire mismo se negara a respirar ante la imposición del poderoso hombre. El palacio, joya custodiada en medio del vasto desierto dorado, irradiaba opulencia con sus muros revestidos en mármol blanco, alfombras persas que cubrían cada centímetro del suelo y arañas de cristal que colgaban del techo alto, iluminando la estancia con destellos que semejaban estrellas. Entre el perfume persistente de incienso, sándalo y especias exóticas, susurraban los pasos de los sirvientes, apenas perceptibles, mientras la sirvienta avanzaba con la cabeza erguida, pero el semblante apagado. Sus ropas humildes contrastaban con la magnificencia. Sin embargo, en su interior guardaba un secreto que ni el más arrogante de los hombres podría imaginar. El jeque se paseaba con paso firme, sus ropas bordadas con hilos de oro que relucían bajo la luz suave. Su corona de diamantes y rubíes parecía fundirse con su orgullo inquebrantable. El brillo frío en sus ojos revelaba su convicción. Nadie desafiaba su autoridad. Frente a él, la joven mantuvo el silencio, sus dedos entrelazados con calma, una trenza oscura que caía delicadamente sobre su hombro, su piel contrastando con la seda que apenas rozaba sus movimientos. Por fuera parecía sumisión, pero su corazón latía fuerte, cargado de una dignidad que ni siquiera el poder podía quebrantar. «¿Crees que tus manos pueden impresionar a alguien aquí?», murmuró el jeque, con voz venenosa, tan solo para que ella escuchara. Los invitados, reunidos en el gran comedor, aguardaban el espectáculo, que seguro reforzaría la supremacía de su amo. Pero lo que el jeque no sabía era que aquella joven guardaba en sus venas la destreza de una chef Michelin, un arte aprendido en cocinas que olían a crema de trufa y fuego lento, y con un talento que convertiría cada plato en magia que asombraría y humillaría al poder mismo que ahora la despreciaba. La sirvienta asintió en silencio, una leve sonrisa contenida dibujándose en sus labios, como un desafío invisible. Mientras abandonaba la estancia, el aroma de especias frescas y sutiles toques cítricos parecían anunciar que la batalla recién comenzaba. El jeque, al volver la mirada hacia sus invitados, sintió un torbellino de sentimientos desconocidos, una chispa de incertidumbre que amenazaba su imperio de orgullo. Y así, justo antes de que el misterio de sus sabores se revelara, una pregunta quedó flotando en el aire perfumado. ¿Podría aquel hombre tan arrogante enfrentarse a la verdad que ni él había previsto? ¿O su ego lo mantendría ciego a la magia que brotaba de las manos de la humilde sirvienta? Antes de que se desvele el próximo misterio de este emirato y el orgulloso jeque, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos aún se entrelazarán y no quiero que pierdas ni un instante. Deja tu like si la chispa entre nuestra sirvienta y el jeque ya te tiene intrigado. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y qué sorpresa crees que está por venir. Tu pasión por estos dramas nos inspira a continuar. Gracias por estar aquí con nosotros. El aroma de hierbas frescas y especias exóticas comenzó a flotar en los pasillos del palacio, anunciando el inicio de una noche que nadie olvidaría. La joven sirvienta,
cuyo nombre aún era un misterio para casi todos, descendió a la cocina con una mezcla de serenidad y determinación que contrastaba con el temblor nervioso que recorría cada rincón del palacio. El jeque billonario se encontraba en su despacho. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre la mesa de ébano ennegrecido. Sus ojos, que antes brillaban con la arrogancia de un hombre que no toleraba desafíos, ahora reflejaban una inquietud creciente. ¿Cómo una simple criada podía atreverse a poner en duda su autoridad? Más aún, ¿cuál sería el resultado de aquella insólita apuesta silenciosa que acababa de iniciar sin que él la reconociera completamente? En la sala principal, los invitados acababan de tomar asiento, sus rostros fascinados esperando un espectáculo digno de la cúspide del poder y la opulencia. Entre murmullos discretos, especulaban acerca de la prueba que el jeque haría esa noche para reafirmar su supremacía. Lo que ninguno sabía era que la verdadera batalla no se libraría en los jardines dorados ni en las cámaras privadas, sino en cada plato que pronto llegaría a la mesa. La joven, ya en la cocina, desplegó ante sí un arsenal de ingredientes que parecían simples para cualquiera. Cordero tierno, dátiles dulces, granadas frescas y un surtido de especias que evocaban tanto la nobleza del emirato como recuerdos secretos de su pasado. Sus manos comenzaron a moverse con precisión y gracia, mezclando sabores con un conocimiento que solo los chefs de élite poseen. Cada corte, cada gesto, destilaba un arte oculto que desmentía su humilde apariencia. Mientras tanto, el jeque se retiró a sus aposentos con el ceño fruncido. La incertidumbre se había instalado en su pecho como una sombra inesperada. Comedido a aquel desafío, porque creía que la joven no sería nada más que un entretenimiento pasajero, un motivo para reforzar su poder y humillar su presunción. Sin embargo, en lo profundo sabía que bajo aquella apariencia modesta se ocultaba algo que podría simbrar los cimientos de su orgullo. En el palacio, un silencio expectante envolvía cada espacio. Los sirvientes, invisibles tras sus máscaras educadas, observaban en secreto los movimientos de la joven, maravillados por la transformación que lograba en cada plato. Sabían que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Cuando el primer platillo apareció en la mesa principal, una mezcla de olores embriagó la estancia. La fragancia ahumada de las especias, el dulce contraste de las granadas y el toque cítrico sutil que hacía bailar el paladar. Los ojos del jeque se entrecerraron con desdén, preparado para la inevitable mediocridad que esperaba. Pero al saborear el cordero, la expresión del jeque cambió. Un minúsculo estremecimiento recorrió su cuerpo, y por un instante su máscara rígida se agrietó. Sus invitados intercambiaron miradas de sorpresa y admiración. La sirvienta, desde el fondo, observaba con ojos brillantes cómo su arte comenzaba a derribar muros invisibles. El segundo plato llegó, una ensalada fresca de hierbas aromáticas e ingredientes poco comunes, que despertó en todos una sensación de revivir el paladar. El jeque, acostumbrado a la sumisión y el poder, sintió como aquella experiencia culinaria ponía en jaque su mundo controlado y predecible. Pero no, todo era simple triunfo. Mientras la velada continuaba, las miradas furtivas y los susurros crecían entre sus súbditos. Algunos envidiaban el ingenio de la joven, otros veían con recelo cómo el jeque parecía diluir su rigidez ante su talento. La ignorancia peligrosa del poder comienza a mostrar sus grietas
cuando el orgullo se enfrenta a la verdad. La sirvienta estaba lejos de ser ingenua. Sabía que cada plato era un movimiento en un juego mucho mayor que una simple demostración gastronómica. Bajo su calma aparente, escondía su historia real. Una familia destrozada, la pérdida de un amor prohibido y la promesa silenciosa de justicia contra quien la había humillado. Su cocina era su venganza, su arma secreta para desarmar al hombre que se creía todopoderoso. En un momento de pausa entre la tercera y última ronda, el jeque se acercó a la gran cocina, donde la joven manipulaba ingredientes con la serenidad de quien ya sabe que está ganando una batalla mucho más profunda que la que sus ojos presenciaban. «No esperaba que supieras tanto», le dijo con voz baja, casi quebrada por una emoción que no quería admitir. «Tienes talento, pero ¿crees que eso es suficiente para desafiarme?» Ella, sin mirarlo, respondió con un susurro cargado de fuego. «No busco desafiarte, jeque billonario. Solo quiero que veas más allá de lo que tus ojos acostumbran a soportar. Que entiendas que hay fuerzas que ni el oro ni el poder pueden dominar». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y vibrantes, pero el jeque no supo cómo responder. El orgullo y la curiosidad luchaban en su interior. Cuando la última bandeja fue presentada, un plato que combinaba sabores y recuerdos del desierto con técnicas que la nobleza nunca había probado, un murmullo recorrió la sala. La joven sirvienta se adelantó hacia el centro, sus ojos oscuros fijos en el del jeque, desafiándolo a admitir la verdad que él mismo empezaba a sentir, que aquella humilde figura contenía secretos que podrían transformar no solo sus noches, sino todo el emirato. Y entonces, justo cuando una sonrisa que parecía imposible se dibujó en los labios del jeque, una figura emergió entre las sombras de la entrada del palacio, portando un mensaje que cambiaría el curso de esa velada y pondría a prueba todo lo que ambos creían saber sobre poder, orgullo y amor. El silencio se hizo absoluto y por primera vez el corazón del jeque se preparó para enfrentarse no solo a una batalla externa, sino a una tormenta dentro de sí mismo. El silencio en el palacio se volvió casi insoportable, como si hasta las paredes de mármol guardaran la respiración ante la inminente revelación. El jeque billonario, aún con el sabor del inesperado manjar en su boca, caminaba de un lado a otro en su despacho, incapaz de apartar la mente de aquella sirvienta que con su aparente humildad había logrado hacer temblar los cimientos de su orgullo. Las luces doradas del palacio lanzaban destellos contra los grandes ventanales, mientras fuera el desierto entonaba su canto nocturno, un susurro de secretos y promesas rotas. El jeque apretó los puños, sintiendo la coraza de su arrogancia rasgarse por primera vez en años. No era solo la habilidad culinaria lo que le ponía en jaque, sino la fuerza silenciosa que emanaba de aquella joven, una fuerza que él no sabía si quería desafiar o poseer. En la cocina, la sirvienta trabajaba con la serenidad de quien conoce su destino. Sus ojos oscuros chispeaban con una mezcla de desafío y dolor velado. La sombra de su pasado la seguía allí, oculta tras cada movimiento, tras cada especia que añadía con meticulosidad. Aquella noche no era solo una batalla de sabores, sino un duelo entre dos almas heridas, dos destinos que se rozaban peligrosamente. De repente, la puerta principal del palacio se abrió de par en par, y una figura envuelta en un turbante oscuro apareció en el umbral. Sus ojos eran fríos, y el pergamino enrollado que portaba en la mano parecía llevar consigo el peso de una sentencia.
Los murmullos entre los guardias se disiparon rápidamente, como un viento que barre las hojas secas. El jeque, alertado por la presencia inesperada, salió de su despacho con paso firme, pero el rostro marcado por una incipiente sombra de incertidumbre. La sirvienta también se detuvo. Sus dedos se aferraron a una tabla de cortar con una fuerza que traicionaba su calma exterior. La figura habló, con voz baja pero autoritaria. Su Alteza, este mensaje no puede esperar. Proviene de la capital y tiene implicaciones para el futuro del Emirato. Desenrolló el pergamino lentamente, mientras todos los ojos se posaban sobre él, esperando que las palabras pronunciadas alteraran el curso de la velada. El jeque billonario tomó el documento. Sus ojos devoraron cada línea con una intensidad palpable. El silencio creció como una ola implacable, y un escalofrío recorrió su espalda cuando leyó la advertencia. La estabilidad de su poder estaba en juego, y la joven sirvienta era más que una amenaza para su cocina. Era una pieza clave en un juego mucho mayor, escondido tras los muros dorados del palacio. Sin permitir que sus emociones se delataran, alzó la vista hacia la joven, cuyos ojos parecían contener una mezcla de triunfo contenido y miedo profundo. En ese instante, la distancia entre ellos se llenó de palabras no dichas, promesas veladas, y la posibilidad inquietante de que ninguno de los dos era realmente dueño de su destino. ¿Quién te está protegiendo en las sombras?, preguntó el jeque con voz que contenía más preguntas que certezas. Ella no respondió con palabras, sino con una mirada que desarmaba, y a la vez encendía algo indomable dentro del hombre que parecía invencible. Su piel era un lienzo donde se pintaba el coraje y un secreto tan peligroso que podía derribar imperios. Los invitados, aún sentados en la gran sala, comenzaban a murmurar nuevamente, conscientes de que la velada había mutado en algo mucho más oscuro y profundo que un simple banquete. La figura misteriosa desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un aura de amenaza palpable. El jeque billonario sintió cómo su mundo, hasta ahora gobernado por reglas de poder absoluto, se resquebrajaba lentamente. La sirvienta, cuyo nombre aún nadie había pronunciado en la corte, era la llave de un misterio que podría cambiar para siempre el destino del Emirato. Y en esa revelación, una sola verdad ineludible apareció. El orgullo no siempre resiste al peso de los secretos. Sin poder apartar la mirada de ella, susurró casi para sí mismo, como un desafío a su propia razón. Esto apenas empieza. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire, mientras las estrellas titilaban con un brillo más intenso en el vasto cielo del desierto, presagiando una tormenta de emociones y decisiones que ni el oro ni la autoridad podrían frenar. La figura que había irrumpido en la tranquilidad del palacio fue absorbida rápidamente por el murmullo creciente de los invitados, quienes intercambiaban miradas cargadas de incertidumbre y curiosidad. El jeque billonario alzó el pergamino, con los ojos fijos en aquellas palabras que brillaban en el papel como una sentencia inapelable. El eco de las palabras resonaba en su mente, pero su rostro no traicionaba todavía el torbellino que se agitaba en su interior. Sus pasos lo dirigieron hacia las ventanas gigantescas que revelaban el desierto iluminado por la luna, un mar de dunas que parecía impasible ante los dramas humanos. Allí, con la espalda recta y el semblante implacable, la coraza del jeque luchaba por mantenerse firme, aunque una grieta invisible comenzaba a dibujarse en su orgullo indómito. Mientras tanto, en las profundidades del palacio, la sirvienta inspiraba hondo para contener la tempestad que amenazaba con desbordar sus emociones. Aquella carta
no solo ponía en juego la estabilidad del emirato, sino que abría una puerta oscura a un pasado que siempre quiso sepultar bajo montañas de silencio y esperanza. Sus dedos rozaron el borde de la vieja tabla de cortar, sus uñas clavándose casi imperceptiblemente en la madera gastada. La atmósfera estaba cargada, como si el aire hubiese engrosado su peso, aplastando los corazones y dejando a todos en un limbo entre la paciencia y la inquietud. En el gran salón, los invitados empezaban a alzar sus copas, algunos con una sonrisa nerviosa, otros con miradas calculadoras, conscientes de que la velada había dado un giro que ninguno podría ignorar. El jeque se giró bruscamente y caminó hacia la cocina, ese lugar donde ese talento inesperado había comenzado a socavar su autoridad. Encontró a la joven rodeada por sus utensilios y por la fragancia indeleble de sus especias, una mezcla vibrante de cardamomo, azafrán y una punta sutil de menta fresca. «¿Quién eres realmente?», preguntó en un tono que no admitía evasivas. «¿Quién te protege en estas paredes donde todos me rinden pleitesía?». Los ojos oscuros de ella lo enfrentaron con una calma helada y una chispa que desmentía su aparente docilidad. «Mi historia no está escrita en los muros del palacio, jeque billonario», respondió con voz firme, un poco más alta que antes. «Y quienes me protegen son aquellos que, como yo, buscan justicia más allá de la riqueza y el poder». Un silencio tenso flotó entre ellos, implorando por una rendición, o quizás por un combate más profundo que palabras. El jeque podía sentir cómo la realeza en su sangre luchaba con la humanidad que aquella conexión incendiaba en su pecho. Un sonido suave irrumpió, una puerta al norte del palacio que se abría lentamente, y tras ella apareció un hombre de rostro severo, un consejero, vestido con túnicas negras bordadas en plata, que representaban antiguos linajes. Sus ojos se posaron en la sirvienta con una expresión indescifrable, y luego en el jeque con un mensaje silencioso pero cargado de urgencia. «Alteza», dijo el hombre con voz grave, «hay noticias que pueden cambiarlo todo. Lo que encontró esta carta es apenas el principio». El jeque frunció el ceño, un relámpago de inquietud atravesando su mirada. «Entonces, esta noche será mucho más que una prueba de sabores. Será la batalla entre lo visible y lo oculto», susurró, como si confrontara sus propios demonios. La joven sirvienta bajó la mirada, apretando los labios para no traicionar la mezcla de miedo y determinación. Su receta para la venganza y la redención. Habría de enfrentarse ahora a fuerzas que ninguna especia podía domar. En la sala principal, las voces disminuyeron. Todos sentían que una tormenta se cernía sobre el emirato. El jeque billonario respiró hondo y decidió que no cedería tan fácilmente. Pero en su corazón, una pregunta inesperada germinaba. ¿Qué era más difícil para un hombre acostumbrado a controlar todo? ¿Mantener el poder o aceptar que alguien vulnerable pudiera hacerle temblar hasta los cimientos? Mientras las velas iluminaban tenuemente los tapices de seda y oro, y el aroma a incienso se mezclaba con la tensión palpable, la sirvienta tomó una decisión silenciosa. Aquella noche, su destino y el jeque no solo se entrelazarían en una disputa de poder y secretos, sino en un misterio que los llevaría a cuestionar todo lo que creían entender del amor y la traición. Y justo cuando la luna alcanzaba su cenit, un suspiro contenido escapó de labios que nadie vio cerrar. La batalla verdadera apenas comenzaba, y el palacio entero se preparaba para descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar el poder y el corazón. Entonces, desde la penumbra de un corredor lateral,
un susurro creció, atravesando las sombras como una advertencia. Alguien había puesto precio a la sangre que corría por aquellas tierras, y esa deuda más antigua y oscura que el desierto mismo estaba a punto de cobrarse. La noche en el palacio se había vuelto un espejo quebrado, donde cada reflejo mostraba una verdad oculta y una amenaza inminente. El jeque billonario, con la noche como su único confidente, recorría el pasillo que conectaba sus aposentos con la cocina. Cada paso una declaración muda de que el control que creía inquebrantable comenzaba a desvanecerse. El aire estaba saturado de especias y madera pulida, y los ecos de sus pasos se mezclaban con el leve susurro de las llamas en los candelabros. Al llegar, encontró a la joven sirvienta de pie frente a la alacena. Sus ojos oscuros atravesaban la penumbra con una determinación que desafiaba la arrogancia que él había impuesto. ¿Quién realmente eres? Su voz era un susurro cargado de reproche y maravilla, como si buscara desentrañar un enigma que amenazaba con devorarlo. Has desarmado mi reino con una receta y ahora desafías mi poder con palabras. Ella no giró la cabeza, pero la sombra de una sonrisa se dibujó en sus labios, una línea sutil que contenía fuego y silencio. Mi nombre no importa aquí, jeque billonario. Lo que importa es que detrás de cada plato hay una historia, una promesa y un propósito que ni tu oro ni tu trono pueden comprar. Su respuesta fue un golpe suave, pero implacable. Por un instante, el jeque sintió como el frío del desierto invadía su pecho, un viento que borraba certezas y trazaba mapas desconocidos de vulnerabilidad. Pero nadie que hubiera gobernado con puño de hierro podía permitirse rendirse ante una sirvienta. Desde la entrada, unos pasos apagados interrumpieron la tensión que crecía entre ellos. Un consejero de linaje, antiguo, vestido con túnicas negras bordadas con plata, irrumpió en la estancia con un murmullo grave que reverberó en el alma del palacio. Alteza, dijo con respeto y urgencia, las noticias que trae esta carta no solo amenazan tu reinado, traen consigo un legado oculto, un secreto enterrado bajo las arenas que siempre ha esperado el momento justo para despertar. El jeque tomó el pergamino que el hombre le entregaba, inclinando la cabeza mientras sus dedos temblaban apenas. Leyó en silencio, cada palabra como un martillo golpeando los muros invisibles que protegían su mundo. Fuera, las estrellas se escondían detrás de nubes que avanzaban como presagios, y el desierto suspiraba historias antiguas, tan vastas y peligrosas como el orgullo herido que ahora reinaba en el interior del palacio. La joven sirvienta se acercó, la gracia en cada uno de sus movimientos, ocultando un tormento profundo. —¿Qué es que puedes controlar el destino, jeque? —preguntó con voz baja, apenas un susurro que se clavó en la noche. No soy solo la sombra frente a ti, soy la llama que amenaza quemar lo que crees intocable. Por primera vez, aquella noche, el jeque sintió que su mirada se quebraba. No era solo su dominio, sino sus emociones, las que se tambaleaban al borde del abismo. Sus recuerdos, sus pérdidas y un pasado que había enterrado bajo oro liviano, parecían despertar entre aquellos ojos oscuros que lo enfrentaban sin miedo. —¿Y qué quieres de mí? La pregunta vibró con la mezcla del hombre herido y el soberano que aún luchaba por mantener su cetro. ¿Venganza, redención, un juego para apostar tu vida contra mi orgullo? Ella desvió la mirada.
un gesto sutil que delataba la fuerza interior tras su aparente calma. Quiero justicia y la verdad, que ese hombre arrogante que cree tenerlo todo, finalmente vea que el poder no está solo en las riquezas, sino en aquellos que jamás doblan el cuello. El silencio entre ellos fue un abismo donde se ahogaban palabras no dichas. Más allá, en el salón principal, la atmósfera se había vuelto eléctrica. Los invitados, cada uno con sus intrigas ocultas, sentían la transición de una velada de apariencias a una batalla de almas. El jeque giró lentamente, contemplando la vastedad de su imperio de oro y poder, sabiendo que esa noche no solo su reino estaba en juego, sino la esencia misma de quién era. De repente, un susurro desde un corredor lateral rompió la quietud. Una sombra se deslizó silenciosa, y con ella un secreto largamente guardado. Tu pasado no solo es un dolor que cargas. La voz de la sirvienta era un eco grave y decidido. Es la llave que puede abrir o cerrar las puertas de este emirato. El jeque, con el pulso acelerado, sintió que algo invisible se cerraba a su alrededor, y al volverse hacia ella, sus ojos encontraron un fuego que prometía revelaciones peligrosas. Entonces que así sea, susurró, liberando una mezcla de desafío y aceptación. Juntos, o enemigos, el juego recién comienza. En ese instante, una puerta al fondo se abrió de golpe, dejando entrar una figura vestida en terciopelo oscuro, con la mirada fría como el acero. En su mano, un sobre lacrado con el emblema de una asa rival, cuyo contenido podría no solo alterar el destino del jeque billonario, sino desencadenar una tormenta que trastocaría el equilibrio de poder en todo el emirato. El tiempo pareció detenerse. Las velas titilaron con más fuerza, y el silencio se volvió un manto pesado, cubriendo la verdad que aguardaba ser revelada. El jeque apretó con fuerza el pergamino en su mano y respiró hondo, la noche y el destino fundiéndose en un solo instante. La batalla por el trono, el amor. Y la redención apenas comenzaba. El jeque billonario sintió el peso del pergamino arder en su mano, como si aquel papel impregnado de palabras fuera capaz de destrozar no solo su imperio, sino también las certezas endurecidas sobre las que había edificado su vida. La figura oscura que irrumpió en la estancia desapareció tan sigilosamente como vino, dejando tras de sí un eco de misterio y peligro. El silencio se espesó como arena en el desierto, y el palacio, normalmente vibrante con el murmullo velado de intrigas, pareció detener su aliento. La joven sirvienta, que hasta hacía poco había sido solo una sombra más en los vastos pasillos de mármol, se transformó en la protagonista involuntaria de un juego que desbordaba las fronteras de la cocina y la humildad. El jeque avanzó lentamente hacia ella. Sus ojos, que antes solo manifestaban frialdad, ahora eran una mezcla caótica de admiración contenida y sospecha vibrante. ¿Quién te ha depositado en este palacio con tal misterio oculto?, preguntó, la voz apenas un hilo cargado de reproche y curiosidad. Ella lo miró sin vacilar, su coraje un faro dentro del océano turbio de aquel lugar. No soy quien imaginas, jeque billonario. No nací para ser lo que tú quieres que sea. Mi vida es un mosaico de secretos y cicatrices, pero cada uno de ellos me ha traído hasta aquí, a este preciso instante. El aire se volvió espeso, la fragancia de especias mezclada con el sudor frío que cubría la frente. Del soberano, afuera, el desierto murmuraba bajo la luna, recordando que incluso bajo la opulencia, nadie escapaba al tiempo ni a la revelación. El consejero, que permanecía con gesto grave y ojos penetrantes, rompió la tensión. Su Alteza,
La carta habla de alianzas ocultas y traiciones que pueden derribar dinastías. Y esa joven, más que un simple enigma, es una pieza codiciada en esta partida. El jeque apretó los labios, el orgullo chocando con una necesidad inédita de comprender, de desvelar. Cada palabra agrietaba el muro con el que había protegido su corazón por años. Sus recuerdos se desbordaban como un oasis derramado, y en ellos la figura de aquella mujer se perfilaba con una intensidad que desafiaba su voluntad. «¿Qué buscas, realmente?», interrogó, con voz ronca, como si cada sílaba vacilara entre el poder y la tormenta interior. Ella dio un paso hacia él, la distancia acortándose peligrosamente. «No busco coronas ni riquezas, ni siquiera venganza. Busco justicia para quienes hemos sido olvidados, y un lugar donde sentirnos verdaderamente humanos, no piezas en un tablero». Sus ojos se encontraron, y en ese instante la corte entera pareció desvanecerse, dejando solo dos almas expuestas en medio de un invierno emocional que amenazaba congelarlos a ambos. Una ráfaga de viento golpeó la ventana, haciendo danzar las llamas de los candelabros y añadiendo un brillo sobrenatural a esa escena cargada. El jeque sintió un vacío y a la vez un lleno extraño, como si una parte enterrada de sí mismo despertara inquieta y rebelde. Sin embargo, la noche aún escondía sus sorpresas. Alguien más cruzó el umbral del salón, con pasos cautelosos pero decididos. Un mensajero menor, que temblaba ligeramente al entregar un nuevo sobre sellado, con el emblema de una familia rival. El azote oculto que amenazaba desatar un conflicto aún mayor. El jeque tomó el sobre, sabiendo que su contenido no era solo papel, sino una carga que pondría a prueba no solo su poder, sino también la frágil alianza que comenzaba a formarse con la enigmática sirvienta. Ella lo observó en silencio, comprendiendo que la verdadera prueba estaba por venir. No solo se trataba de sabores o secretos personales, sino de sobrevivir a una tormenta cuyo epicentro latía en aquel palacio dorado. El jeque billonario respiró hondo y volvió a mirarla con una mezcla nueva: respeto y tensión, admiración y desafío. Parece que el destino ha entrelazado nuestras vidas de un modo que ninguno esperaba. ¿Estás preparada para enfrentar lo que se avecina? La joven asintió con una firmeza que sorprendió incluso al hombre que creía haberlo visto todo. Más que preparada, porque sé que en este juego no solo se trata de ganar, sino de luchar por lo que no tiene precio. El reloj del palacio sonó la medianoche. Cada campanada una promesa sombría y poderosa. Afuera, el desierto parecía contener el aliento, mientras dentro, la fragancia de especias y la tensión del poder se fundían en una danza peligrosa. Y justo cuando parecía que las revelaciones habían alcanzado su punto máximo, una sombra surgió en uno de los pasillos laterales. Una sombra que guardaba secretos mortales y que con un gesto silencioso desató un movimiento que cambiaría el destino del emirato para siempre. El jeque, con el corazón acelerado, supo que la batalla que comenzaba no sería solo por el trono ni por la corona, sino por la verdad que ninguno de los dos estaba todavía listo para enfrentar. El eco de aquella noche no solo resonaría entre las paredes de mármol o en las dunas distantes, sino también en el alma misma de quienes creían conocer el poder. «Que así sea», murmuró, con la voz quebrada por la mezcla imposible de miedo y deseo. Estamos atrapados en esta tormenta y nadie saldrá indemne. En la penumbra, la sirvienta apretó los puños, una promesa silenciosa temblando en sus labios.
La verdadera lucha apenas comenzaba y el destino del jeque billonario y el emirato pendía de un hilo invisible, más fuerte que el oro y más peligroso que la arena. Y entonces, mientras el desierto callaba, un susurro helado atravesó la noche. Alguien que ambos creían aliado. Ya tejía las redes de una traición que podría devorar todo lo que amaban. El silencio se tensó en el palacio como un lienzo listo para recibir el trazo de una tormenta inminente. El jeque billonario guardaba el pergamino con una mano firme, mientras la otra se aferraba al respaldo de una silla tallada con arabescos de oro. Sus ojos, una mezcla de arrogancia y desconcierto, no apartaban la mirada de la joven sirvienta. Aquella figura cuya humildad parecía no solo desafiar su poder, sino también despertar en él emociones que nunca antes había permitido aflorar. Ella permanecía erguida, sus manos entrelazadas con una calma forjada en años de silencios y sacrificios. El aroma del cardamomo y azafrán llenaba el aire, un eco de sus acciones pasadas y de los secretos ocultos que guardaba en lo más profundo de su ser. Aquel perfume intenso era una promesa velada, un juramento implícito que resonaba en cada rincón del palacio. El jeque dio un paso lento. Su voz era un susurro quebrado, casi una confesión. Cada palabra de esa carta es una daga en mi espalda, pero tu presencia es una herida más profunda. Sus ojos buscaron en los de ella una señal, un indicio que disipara la incertidumbre opresiva que amenazaba con quebrar su reino y su orgullo. Ella lo miró sin titubear, con un brillo feroz que se negaba a desvanecerse. No vine a derribar tu imperio con armas o conspiraciones invisibles, sino con la verdad que la sangre y el tiempo no han logrado sepultar. Mi historia no es solo un secreto oculto. Es la llama que puede iluminar lo que tu poder blindado no se atreve a enfrentar. Un estremecimiento recorrió el palacio cuando, en ese instante, la puerta se abrió con un crujido. Seco. La figura del consejero, vestido con sus habituales túnicas negras bordadas en plata, apareció en el umbral. Sus ojos estaban llenos de una gravedad que hizo que el corazón del jeque se contrajera. Alteza, el mensajero trajo más que una carta. Existen fuerzas en la sombra que han empezado a mover sus piezas y amenazan con desatar una guerra que va más allá de este emirato. El jeque no apartó la mirada de la joven, cuyos labios se sellaron firmemente, ocultando un temblor que no podía permitirse revelar. Sus manos apretaron con fuerza la mesa de ébano, como intentando encontrar en la solidez del objeto un sostén para el desmoronamiento interno que experimentaba. «¿Quién eres realmente?», preguntó con un filo de desesperación. «¿Y qué pacto invisible tienes con esos que ahora atacan desde las sombras?». La respuesta de la sirvienta fue un suspiro que parecía contener tormentas y promesas. «Mis aliados son los que el poder ha olvidado y pisoteado, quienes resisten en silencio para que la verdad pueda florecer. No temo a las guerras de espadas ni a las batallas de promesas vacías. Mi lucha es por aquello que el oro no puede comprar». El jeque dio media vuelta. Sus pasos resonaban en los pasillos mientras sopesaba cada palabra. El peso del legado, los secretos enterrados bajo las arenas y un futuro incierto lo envolvían en una niebla que ni su riqueza ni su autoridad podían disipar. En el gran salón, los invitados seguían, atentos, aunque confundidos, sintiendo la atmósfera cargada de presagio. En la oscuridad de uno de los corredores laterales, una sombra avanzaba lentamente, como una presencia silenciosa que escuchaba cada respiración. Sus ojos reflejaban fuego, un secreto que estaba a punto de desatarse. En ese preciso momento, la joven sirvienta encontró la fuerza que creía perdida, y,
Con una voz que se alzó delicada pero firme, declaró: «El poder es efímero, jeque billonario, pero la verdad que guardo puede hacer temblar incluso al hombre más invencible». El jeque la observó como si, por primera vez, viera no a una sirvienta, sino a una adversaria digna, a una igual. La batalla que esperaba era mucho más que política o soberanía. Era un enfrentamiento entre lo íntimo y lo público, entre dos almas que el destino había obligado a entrelazarse. Una ráfaga de viento movió las cortinas de seda, haciendo bailar las sombras en la sala, y en ese instante, una voz baja y cargada de urgencia rompió el silencio. «Alteza, llega un emisario con noticias que podrían cambiar el curso de esta noche». El jeque asintió lentamente, sintiendo en el pecho el latido pesado de un tiempo que comenzaba a agotarse. Sus dedos soltaron el pergamino y susurró, más para sí que para alguien más: «Esto no termina hasta que sepamos quién mueve realmente las piezas en esta partida». La joven sonrió con la mezcla exacta de ironía y determinación que hacía temblar su mundo. Sus ojos se cruzaron una vez más con los del jeque, y en ese intercambio silencioso había un pacto no dicho, una promesa de tormentas y revelaciones. Y cuando la puerta del palacio se abrió una vez más, dejando entrar a una figura envuelta en terciopelo negro y portando un sello de una casa rival, la tensión se volvió insoportable. Un nuevo capítulo, envuelto en secretos y confrontaciones, se abría ante ellos. El jeque billonario apretó los puños. Su voz firme resonó en el vasto salón. «Que comiencen las verdaderas batallas». La sombra que aguardaba fuera cruzó el umbral con pasos decididos, y con ella el eco de una traición que podría destruir no solo imperios, sino corazones. Y así, bajo el manto dorado del desierto, y la luna indiferente, la noche más crucial de sus vidas, comenzaba a desplegar su telón. El susurro del desierto parecía enmudecer bajo la opulencia sombría del palacio, cuando el jeque billonario sostuvo con firmeza el pergamino que había cambiado el curso de aquella noche. Su mirada se clavó en la figura de la joven sirvienta, cuyo rostro inmutable ocultaba una tormenta que nadie más parecía ver. Aquella carta mahometana era sólo la punta de un iceberg invisible, un secreto que amenazaba con desmoronar el reino que él había construido con puño de hierro y un orgullo inquebrantable. El silencio que reinaba entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. El jeque, envuelto en sus túnicas bordadas de oro que reflejaban las débiles luces de los candelabros, fue el primero en romperlo, con una voz que temblaba entre la ira y la fascinación. «¿Cómo es que has llegado tan lejos sin que nadie sospechara quién eres?» La pregunta no buscaba una simple respuesta. Reclamaba una verdad que pudiese sostener sus propios muros de orgullo, ahora agrietados. Ella lo miró con la misma intensidad, y por un instante el tiempo pareció flaquear, como si en aquella mirada se disputaran todos los dolores del pasado que ambos compartían sin saberlo. «No vine a robarte el imperio», replicó con tono firme, «sino a encender una llama que ni tu oro ni tus aliados podrán apagar. Mis secretos son el eco de una justicia que reclama lo que alguna vez fue, arrebatado a quienes luchan en las sombras». El jeque dio un paso lento hacia ella. El peso de la corona parecía caer un poco más pesado sobre sus hombros. «¿Quién te protege?», gimió, como si esa palabra encerrara la llave de su propia supervivencia. La joven permaneció en silencio, su mandíbula tensa. «Los que han perdido todo y aún así se mantienen en pie
susurró, y aquellos que desean que la verdad alcance las cumbres donde solo reina la mentira. En ese instante, la atmósfera vibró con pasos decididos en el corredor. El consejero apareció, sus ojos oscuros y penetrantes, una sombra más en aquella sala cargada de presagios. Alteza, la carta es solo el inicio, advirtió solemnemente. Las fuerzas que han comenzado a moverse en las sombras son más antiguas y poderosas de lo que imaginamos. Una guerra se cierne, y no solo de acero o palabras, sino de incertidumbre y traición. El jeque apretó los puños. Su respiración entrecortada se mezcló con el aroma intenso del cardamomo y la madera tallada del salón. Su rostro endurecido buscó en la mirada de la sirvienta algo que fuera un ancla en aquella tempestad. Pero en sus ojos encontró un fuego difícil de dominar, una mezcla de dolor y desafío que parecía trazar el mapa de un destino que no podía esquivar. ¿Qué buscas realmente? La pregunta escapó con un hilo de voz, vulnerable y feroz a la vez. No poder ni riquezas, contestó ella. Firme. Busco que se derribe el silencio que ha cubierto a los olvidados, que la dignidad florezca donde solo había humillación. Mi lucha es por almas rotas que merecen renacer. Sus palabras fueron un golpe certero que hizo temblar el aire cargado de especias y silencios incómodos. El jeque se acercó lentamente. El roce imperceptible de sus pasos llenó el vacío entre ellos hasta casi fundir sus sombras. Un viento tenue agitó las sedas de las cortinas, como un suspiro viejo que abría las puertas a un futuro incierto. La joven sirvienta bajó la mirada, pero cuando volvió a alzarla su voz tembló, pero solo un poco, con la acre certeza de quien carga el peso del mundo y la esperanza. El poder es efímero, jeque billonario, pero la verdad es la llama que desafía la oscuridad más profunda de este palacio. El jeque sintió, por primera vez, el temblor de su coronado corazón. No era solo su dominio lo que peligraba, sino su humanidad adormecida. La distancia entre ambos se acortó hasta el límite del roce. El aroma de sus perfumes y el vaho de sus respiraciones construyó un puente delicado y peligroso. ¿Estás lista para lo que se avecina?, preguntó, la voz ronca y cargada de un desafío que guardaba más miedo que valentía. Más que nunca, respondió ella, porque sé que esta partida no es solo ganar o perder, es luchar por aquello que no se puede comprar ni vender. Un ruido seco anunció la llegada de una nueva presencia. La puerta del palacio se abrió de golpe, y una figura vestida en terciopelo negro cruzó el umbral. Sus ojos gélidos y evaluadores se fijaron en el jeque y la sirvienta con igual amenaza. En su mano, un sobre sellado con el emblema de una casa rival, portador de un mensaje que podría desencadenar una guerra capaz de devorar redes, imperios y almas. El jeque apretó el pergamino con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Respiró hondo, con el peso del destino sobre los hombros y la tormenta arreciando en el pecho. Volvió la mirada hacia la sirvienta, y en ese apenas comienza, susurró, con la mezcla de orgullo, miedo y una chispa de algo que se parecía a la esperanza. La joven asintió, su semblante endurecido por la batalla por venir, mientras atrás, en las sombras del pasillo, una figura oculta sonreía, preparada para mover la última ficha en un tablero donde no había espacio para errores. La luna alcanzaba su cenit cuando una calma extraña se asentó en el palacio. El jeque billonario, con la carta aún apretada en la mano, se posó frente a la joven sirvienta.
el eco de aquella noche tormentosa resonando en cada palabra no dicha entre ellos. Sus ojos, que alguna vez destilaron solo arrogancia, ahora debatían entre el peso del orgullo y la inesperada ternura que aquella mujer había despertado en su alma endurecida. Ella, con la dignidad intacta y el rostro iluminado por una luz propia, no oprimía más su secreto. Todo el pasado que la había traído hasta aquel instante por fin podía emerger, no como un lastre, sino como la fuerza que transformaría aquel imperio de oro y arena. «Es hora de que sepas toda la verdad», dijo ella, su voz firme pero teñida de un suave temblor. «Años atrás, mi familia fue destruida por aquellos que hoy orbitan alrededor de tu poder. Mi llegada aquí no fue una coincidencia ni un simple capricho. Vine a corregir un error ancestral, a reclamar la justicia que merecemos». El jeque permaneció en silencio, cada sílaba de su historia, llenando las paredes del palacio con una gravedad que no alcanzaba a disimular la propia vulnerabilidad. El consejero, vestido en sus túnicas negras bordadas en plata, entró con pasos ceremoniosos, portando nuevos documentos que confirmaban las antiguas injusticias que ella revelaba: conspiraciones, traiciones veladas por lazos familiares y políticas que habían sellado destinos con crueldad, pero también descubrían lazos ocultos de lealtades inéditas y el fruto de una esperanza que no había sido extinguida. Entonces, tras largos momentos atrapados entre miradas y silencios, el jeque finalmente habló, con el peso de un hombre que ha tenido que derribar sus propias murallas para crecer. «Has demostrado no solo talento en la cocina, sino un coraje que ni yo, con todo mi poder, supe mantener». Su voz se volvió más suave, casi vulnerable. «Quiero enmendar lo que el destino quebró, no como un soberano que exige, sino como un hombre que reconoce el valor de la justicia y del amor». Ella lo miró, sus ojos oscuros destellando no solo desafío, sino también esperanza. Sabía que la batalla más importante había comenzado dentro de aquel hombre y que su unión podría sanar heridas profundas. El palacio, antes testigo de imposiciones y silencios, respiró una nueva atmósfera. Los sirvientes ya no veían a la joven como una simple sirvienta, sino como la luz que había desafiado el poder absoluto y había ganado su lugar. Los invitados, enternecidos por la evolución de la historia, brindaban silenciosos, conscientes de que el amor y la verdad habían tejido un lazo inquebrantable. En los jardines dorados, las primeras luces del amanecer comenzaron a bañar las flores, anunciando un comienzo fresco. El jeque y la joven caminaron juntos, sin necesidad de palabras, sabiendo que ese camino sería suyo para recorrerlo unidos. Aquella noche, el orgullo cede ante la verdad y el amor, y así, un imperio se transformaría en hogar. Mientras los rayos del sol acariciaban el palacio, un susurro nació entre las arenas del desierto. No hay fuerza más poderosa que quien aprende a perdonar y a amar de verdad. El jeque billonario, ahora sin máscaras, tomó la mano de la mujer que había cambiado su destino, y por primera vez sonrió con la sinceridad de un hombre que ha encontrado su redención. No hubo más cartas ni sombras, solo la promesa de un futuro donde juntos gobernarían, no con puños de hierro, sino con corazones entrelazados. La joven sirvienta, ya sin el peso de un nombre oculto, se convirtió en la reina de un amor que había vencido todo, y el palacio, que antes solo irradiaba opulencia, empezó a latir con vida propia, el verdadero latir de un hogar construido sobre la justicia, el amor y la esperanza. En ese último instante,
Cuando el desierto y el cielo se unieron en un infinito abrazo, quedó claro que las batallas más duras se libran en el alma, y que el perdón y la verdad son las coronas que nunca caen.